es una buena idea, es una buena opción, es saludable y es fácil y es rápida de hacerla, así que tiene muchos puntos a favor. Y bueno, continuando con esta serie de videos sobre las recetas de TikTok, en esta ocasión voy a hacer una receta que puede ser un desayuno o puede ser una cena. Se trata de... Y la receta es avena en sartén de chocolate. Y los ingredientes se los estaré dando al final del video. Es otra forma de cómo pueden consumir su avena. Yo nunca la he consumido así y es por eso de que me llamó mucho la atención. Y bueno, iniciemos con el procedimiento. Normalmente las avenas se preparan en ollas, en cacerolas o cosas por el estilo, pero nunca había visto preparar una avena en una sartén, así que voy a hacerlo tal cual lo he visto en la receta. Vamos a ver qué tal cómo sale, así que empecemos. Lo que vamos a hacer primero es colocar nuestra sartén, prendemos y ahí le vamos a agregar las 2 tazas de leche que dice la receta. Una, y le vamos a agregar por partes, primero solamente una taza y ahora le vamos a agregar la avena. Le echamos, es muy fácil, la receta es muy corta, pero no sé, me da mucha intriga a ver cómo queda. Normalmente, como pueden ver ustedes, acá con una taza de leche y 4 cucharadas de avena, está prácticamente aguado. Así que en la receta lo que he visto es que lo concentran, o sea, es decir, hacen que se evapore la leche, así que me imagino que hay que moverlo para que no se pegue. Me llama la atención, como les vuelvo a decir, que sean 2 tazas, ya con una taza ya está recontra aguado, así que vamos a ver. Hay que moverlo porque se puede rebosar. Y si ven de que le dan vuelta, como ya les había explicado en este short, de que si le dan vuelta y sigue subiendo, mejor apaguen. Ya sigue hirviendo, como pueden ver ustedes. Y obviamente ahorita se va a comenzar a concentrar o a consumir el líquido que tiene la leche. No voy a raspar a los alrededores para que no se salga esa parte quemada y se quede en el quaker. Vamos a ver. Yo paso ya la cuchara y se ve el fondo, como pueden ver ustedes. Tal vez, no sé si en este momento es cuando tengo que agregar la otra taza de leche o todavía. No sé qué tan alimenticio será después de que hierva. Moverlo porque si no se nos quema. Uy, y también si te cae una gota de esto debe ser recontra peligroso también. Lo que voy a hacer es apagarlo para poder echar otra taza de leche. Ahora le vamos a echar... Media rara esta receta. Ahora sí, lo vamos a tratar de mover despacio nuevamente y prendemos la cocina. Voy a poner a fuego bajo. Voy a aprovechar que está todavía caliente y le voy a agregar la cocoa. Despacio, ¿no? Ya está caliente, así que no va a demorar en hervir. No sé si fue una buena idea echarle de frente. Y lo vamos a mover ahorita antes de que se nos pegue. Como les digo, me parece que el concentrado ya va a quedar dulce. Estoy haciendo tal cual sale en la receta, que hay que echarlo de frente. Mientras muevo la mezcla, comencé a observar el desprendimiento de las natas quemadas que estaban en el borde de la sartén. Y por más que estoy tratando de retirar con la cuchara toda esta nata, aún así no logro hacerlo completamente. Otro aspecto que puedo observar es que la mezcla está hirviendo ya por muchos minutos y aún no se logra concentrar, lo cual realmente esto hace de que pierda todas sus propiedades nutritivas la leche, la avena, debido a las altas temperaturas y a la cantidad de tiempo excesivo que está en la cocina. Y encima de todo eso, la mezcla ya no luce apetecible, agradable a la vista, realmente se nota que ha sido todo un desastre. Entonces voy a tomar una decisión radical. Lo que voy a hacer es simplemente proceder a reformular la receta. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita, al botón de suscribirse y espero que les guste poniendo un gran like en el video.
Ahora, después de algunos minutos de limpiar ese desastre, ahora sí voy a proceder a darles la nueva receta. Bueno, después de limpiar el desastre, ahora voy a reformular la receta. Al parecer la receta no es tal cual la muestra, ¿no? Hay algunos cambios que no lo ha mostrado y prácticamente al comprobarlo acá ha salido un desastre. Así que lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. En vez de 4 cucharadas de avena, ahora le vamos a agregar 6 cucharadas de avena. Le vamos a seguir agregando las 2 cucharadas de cocoa o cacao en polvo para que quede chocolatoso el color. Y en vez de 2 tazas de leche, le vamos a ir echando de poco en poco, pero principalmente le vamos a echar media taza de leche hasta llegar hasta 1 taza de leche, para ver qué tal, cómo queda todo. Así que empecemos. Otra vez iniciamos nuestra cocina, lo ponemos a fuego lento. Ahora le vamos a echar la media taza de leche. Ahora le agregamos, listo, ha sido un poquito más que media taza de leche. Realmente esta receta es rápido, no nos deberíamos de complicar la vida. Y antes de que hierva le vamos a echar la avena. Recuerden, son 6 cucharadas de avena. Lo que queremos es de que desde el principio ya esté espeso y simplemente al hervir dé un toque. Y voy a aprovechar ahorita más bien en echarle la cocoa y la vamos a mover en círculos para que se disuelva como debería ser. Y ya comenzó a hervir. Y le echamos todo para que quede, como les dije, chocolatoso. No pasó ni un minuto y ya se concentró porque la cantidad de leche que yo le había echado era la correcta. Era media taza de leche y no 2 tazotas de leche como decía en la receta. La esencia de vainilla para que le dé sabor, una cucharadita nada más, y lo movemos. O también le pueden agregar un poco de canela opcionalmente. Eso yo lo hago para reemplazar el azúcar porque le da una fragancia rica la vainilla. Ya está hirviendo, como pueden ver. Así que yo creo que ya está. Como vieron, no pasó ni un minuto. Y listo, lo vaciamos a un recipiente. Y ya está, esta es la verdadera fórmula de la receta realmente. No lo que aparecía ahí. Ha salido poco, pero supuestamente es concentradísimo, ¿no? La parte buena es de que es más rápido de elaborarlo que un procedimiento normal de avena. Eso es lo que he podido ver ahora, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuestra avena, es de chocolate, está concentrada, por decirlo así, está un poco sólida, está todavía caliente. Vamos a ver, ahorita vamos a adornarla con las frutas, a ver qué tal, y luego la probamos para ver cómo es el sabor realmente, si se siente o no se siente delicioso o simplemente es una avena más. Vamos a ver. Acá tenemos nuestra fruta. Lo vamos a cortar en pequeñas rodajas para adornarlo nada más, ¿no? Y vamos a utilizar uno completo. Y ahora, para que quede una decoración bonita, voy a utilizar una pinza. Ustedes pueden utilizar la mano o un tenedor, no hay ningún problema. Simplemente van colocando el plátano en la avena de la forma como ustedes deseen. Ustedes son los artistas ahora. Simplemente cogemos el plátano y lo vamos adornando como veamos conveniente. Yo creo que hasta para los niños hay que tener imaginación cómo darles la comida que alimenta, porque a veces se los servimos como vemos, como podemos nada más, y obviamente de que tiene una apariencia fea, ¿no? Los alimentos saludables. No todos les diré, pero ahora si el niño no tiene costumbre de comer vegetales y todo eso, realmente le va a costar. Queda en los padres que tengan la imaginación para ver cómo el niño se enamora de la comida simplemente con verla. Y listo, ya tenemos aquí nuestra riquísima avena de chocolate elaborada en sartén. Y bueno, ya tenemos nuestra avena que nos ha costado un poquito hacerla. Yo le colocaría otras cosas más, pero está de acuerdo como dice la receta, así que vamos a probarla. Primero la voy a probar sola, sin fruta, a ver qué tal. Bueno, está un poquito consistente. Tengan cuidado que quema mucho. Al concentrarse o al dejarse así, obviamente guarda un poco más de calor, así que tengan cuidado cuando lo coman.
¿Saben qué sabor tiene? No sé si han preparado pudín de chocolate o mousse de chocolate y les ha quedado los grumos, pero esos grumos son los granos de avena que tiene esta receta. Está consistente, cuando se enfría obviamente se va a poner un poquito más sólido. Depende de ustedes si lo quieren sacar cuando ya se haya evaporado la leche o lo pueden dejar con un poquito de la leche para que esté un poquito más jugoso, por decirlo así. A mí me da igual si es que está jugoso o está así compacto, porque realmente a mí me interesa, ¿no?, lo de la avena. Está rico, no está feo. Lo que me gusta es de que así como está tibio, se siente así como algo rico o algo que te calienta para que lo comas en la noche cuando tienes frío o en la mañana al comenzar el día. O sea, se siente confortable comerla, no se siente mal y me alegra porque es otra forma de consumir la avena y en este caso es de otra consistencia y que no está mal, está agradable. Ahora la voy a comer con fruta, de repente se vuelve un poquito más aceptable al paladar para algunas personas. Supuestamente el plátano es el que le está dando el toque de dulzor, pero realmente yo lo veo innecesario, porque las fresas, si bien no son tan dulces, o no son dulces mejor dicho, sí le aportan esa jugosidad que complementa esta avena que está concentrada. Y si quiero, ¿no?, adicionarle algo más de jugosidad y que sea más alimenticio, le agregaría los arándanos. Así que por favor, traten de hacerlo en su casa con la última fórmula de receta que les he dado, porque no se van a arrepentir. Y además no es ni más ni menos, o sea, es justo adecuada para una persona y te va a gustar. Está bueno, está riquísimo. Así que recomiendo esta avena concentrada de chocolate. Ahora sí, iniciamos con la lista de ingredientes, así que busquen lápiz y papel porque comenzamos. Esta receta finalmente lleva 6 cucharadas de avena, de media hasta una taza de leche, vayan midiendo por favor, 2 cucharadas de cocoa o cacao en polvo, una cucharadita de vainilla, o lo pueden reemplazar también con una cucharadita de canela. La verdad que es deliciosa porque es muy aromática. Y listo. Y para complementar, algunas frutas de su elección. Como les dije, traten de elegir las frutas más jugosas que puedan encontrar para que puedan disfrutar cómo se debe esta deliciosa avena. Sin más que decirles, me despido. Espero que les haya gustado este video.